Dios le bendiga, bendiciones. Hoy quiero hablar sobre la incertidumbre de la fe. Cuando estuve preparando este sermón, Dios habló a mi vida que nosotros no debemos de temer. Nosotros necesitamos creer primeramente en Dios, en su Hijo Jesucristo y también en la palabra del Señor. Tenemos que creer que Dios vino y que nosotros podemos confiar en Él en todo momento. Amén. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros podamos, Señor, meditar en ella, Señor, para que nosotros podamos, Señor, entender, Señor, todo lo que tú hiciste en la tierra, lo que tú estás haciendo y lo que va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, a toda la persona, Señor, que en este momento me esté viendo en toda la parte, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra que vamos a leer la encontramos en Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Vamos a leerla en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Eso fue Jesús hablando. Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarazo y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarazo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Santo Dios. Jesús le dijo: si puede creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino
con oración y ayuno. Gloria a Dios. Palabra del Señor. Santo Dios, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Padre eterno. Cuando yo estaba preparando este sermón y buscando en algunos comentarios bíblicos y escudriñando la palabra, vino a mí un pensamiento, mayormente un recuerdo de cuando yo comencé a trabajar por primera vez en un taller. Me recuerdo yo que el maestro mío me ponía a hacer trabajo y me dejaba solo. Y él daba una vuelta, volvía, y cuando él volvía, muchas de las veces, no el primer día, pero ya cuando a los varios meses, o no sé, como al mes de yo comenzar en el taller, él me ponía a hacer algunos trabajos y yo, para la gloria del Señor, yo hacía lo que él me ponía a hacer, y cuando él llegaba, muchas de las veces él encontraba parte de su trabajo hecho para la gloria del Señor. Después de eso, me tocó a mí enseñar a otro muchacho. Ya cuando yo sabía, cuando yo tenía ya un conocimiento del trabajo, y muchas veces yo quise hacer lo mismo eh, para ayudar a los muchachos. Yo los ponía a hacer trabajo, y cuando yo regresaba, muchas de las veces, algunos de ellos ni habían comenzado lo que yo les ponía a hacer. Algunos de ellos, otros, hacían su trabajo, pero algunos ni comenzaban. Y yo me ponía a pensar, ¿fue que yo no le enseñé? ¿O fue que ellos se sintieron miedo de hacerlo? ¿O no se sentían capaz de hacerlo? Llegaba a mí, a mi mente. Pero también recordaba aquellos que sí podían hacerlo. Y muchas veces me desencanté, otras veces no. Pero así fue mi comienzo en el trabajo, en los talleres que yo estaba. Y viendo esta cita, me ponía a pensar sobre los discípulos. Cuando ellos estaban con Jesús en el monte, como lo dice aquí, que ellos bajaron del monte, estaban anterior a estos versículos, en el 9 nos dice a nosotros que Jesús se había llevado a 3 de sus discípulos y había tenido un encuentro arriba con, dice la Biblia, con Moisés y Elías. Y cuando ellos bajaron, el Señor se transformó allá, la presencia lo transformó. Y cuando ellos bajaron, encontraron este escenario ahí abajo, sobre este muchacho endemoniado, su papá y un grupo de personas, y escriba y fariseo. Jesús se encuentra con este escenario y los 3 discípulos también. Aquí yo me pregunto, por eso me recordé de cuando yo comencé mi trabajo, los 3 discípulos que vieron toda esa manifestación allá arriba, y al ver este contraste aquí abajo, de que los otros discípulos ya tenían conocimiento porque ya habían sanado a enfermos y habían hecho señales y prodigios también antes de estos versículos mencionados aquí. Y yo me puse a pensar cómo ellos quedarían viendo esto. Si quedarían frustrados al pensar que sus compañeros no pudieron hacerlo. ¿Qué pasó con Jesús?
¿Qué pasó con Jesús cuando bajó y vio que ellos no pudieron sacar este demonio de este muchacho? ¿Qué pasó ahí? Un padre desesperado también, sabiendo, me imagino que tenía la confianza, eh, eh, creía que al llevar a su hijo a donde Jesús o a los discípulos de Jesús, ellos podían hacer algo. Pero qué triste que cuando él llevó su hijo, los discípulos que estaban atendiendo al joven no pudieron hacer nada. Santo Dios, ¿qué pasó con esos discípulos? ¿No estaban ayunando, como dice al final? ¿No estaban orando? No sé. Pero sí la palabra nos dice a nosotros que ellos encontraron un contraste bien grande, los tres discípulos, lo que ellos estaban viendo en el monte con lo que estaban viendo aquí abajo. Aquí podemos ver que la gente se asombró cuando vio a Jesús y corriendo a él, le saludaron. Y yo me pregunto, ¿a qué se debió este asombro de la gente cuando vieron a Jesús? Algunos escritores opinan que se debió a su llegada repentina, inesperada. Otros piensan que algo del resplandor de la transfiguración todavía era visible en el rostro de Jesús. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda a Moisés cuando bajaba del monte, que la gente no podía verlo de la presencia que Moisés traía en el rostro. Se tenía que cubrir la cara. Muchos escritores en los comentarios dicen que posiblemente esta fue la reacción de toda la persona al ver a Jesús, que corrieron a él. Y creo que esto fue lo que produjo el asombro de la multitud. Pero al bajar Jesús con los tres discípulos, vio la multitud que discuten con los discípulos. Jesús le preguntó, ¿qué discuten con ellos? Y respondiendo el padre del muchacho, traje a mi hijo con un espíritu mudo. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba a un pobre muchacho. Esto no le pasó por alto a los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizarlo y desacreditar ante la gente al Señor Jesús. Y parece que por fin habían encontrado un punto de debilidad, vamos a decir. Esto siempre es así. En el mundo, y por qué no, también en los mismos hermanos, podemos encontrar que están buscando un momento específico para hablar del ministro o del pastor de la iglesia. Y es triste, muy triste. Tenemos que admitir que no lo podemos todo, los líderes y los pastores, no lo podemos todo, ni lo sabemos todo tampoco. Que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Que como los discípulos, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Así que cuando Jesús le preguntó qué era lo que discutían con los escribas, me imagino que ellos estaban avergonzados porque no contestaron nada, ninguno. El padre del muchacho fue el único que habló y le explicó a Jesús
que la experiencia con ellos había sido frustrada y frustrante. Eso fue la palabra, vamos a decir, como decimos nosotros, quedó frustrado de todo lo que había visto. La misma experiencia del padre del muchacho ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionados por alguna iglesia o algún siervo de Dios. Esto es muy posible. Sin embargo, nadie podrá decir que ha ido a Jesucristo y ha quedado defraudado con él. Con mucha angustia y ansiedad, el padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. En el verso 18 dice eso. Su penosa condición física le había producido un espíritu inmundo. Es evidente que, en este caso, la enfermedad estaba relacionada con la posesión demoníaca. Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque no siempre hay una relación entre enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo. Esto no es siempre así, que a veces porque miramos una persona que está enferma, es un demonio que tiene. No, no siempre es así. Tenemos que analizar bien y tener discernimiento del Espíritu Santo también para analizar casos que vengan a nuestra vida. Pero dicho esto, no es difícil entender la angustia de un padre. Yo me imagino, porque todos somos padres, viendo que nosotros, por ejemplo, un caso de un hijo de nosotros que está enfermo y creemos en el poder del Señor y lo llevamos a un sitio, porque hay una persona que sana y no lo sana, quedamos defraudados. Por eso es que nosotros cada día más tenemos que creer más en Jesús y no en el hombre. Claro, sabiendo que Dios usa a hombres y mujeres de Dios en sanidad y en liberación y todo eso, pero tenemos que tener en cuenta. Pero así también es cuando nosotros llevamos un hijo de nosotros a un médico, sabiendo y creyendo que un médico es el que va a sanar a nuestros hijos. Claro, el Señor puso toda autoridad ahí como médicos, doctores, policías que nosotros debemos respetar. Pero no siempre los médicos tienen las razones, siempre y cuando nosotros le creamos a Dios. Dios tiene el poder para hacer milagros sobrenaturales sin poner al hombre en un puesto más que el Señor. En Mateo 17:14 dice la palabra de Dios que este padre vino y se arrodilló ante Jesús y viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, cualquiera sufriría, y más si somos padres. Y por supuesto, el dolor del propio muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. Tal vez lo que más nos cuesta entender es que como el demonio había logrado tomar posesión de este muchacho cuando aún era un niño, tal como indica el padre, en cualquier caso, el pasaje sirve para ilustrar con claridad que en el mundo caído ni siquiera la infancia es la edad de la inocencia, pues como vemos aquí, en algunos casos, el diablo adquiere dominio sobre el corazón en una edad muy temprana. Lo que yo creo que si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven de maldad, de la misma forma también puede ser llenado por el Espíritu Santo de gozo. Lo que nos debe animar a predicar el Evangelio también a los niños. Ahora vemos la amonestación de Jesús en Marcos 9, 19, 21. Aquí podemos ver cómo el Señor amonesta a los discípulos y también a toda la gente.
cuando el Señor le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os de soportar? Una vez que Jesús conoció el problema y a pesar del consuelo del Padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad, la angustia de este hombre no era nada en comparación con la que Dios mismo sentía viendo cómo su pueblo le había abandonado y que el pueblo no manifestaba una fe auténtica en él. Así que antes de atender al muchacho, era necesario también hacer una seria llamada de atención a todo lo presente. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Oh, de soportar. ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella generación. Allí estaban los escribas. También se dirigió a la multitud, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y del poder de Cristo, tuvieron incredulidad. También estaban los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor, por lo que su poca fe no daba fruto. Y al Padre, que como vemos en el pasaje, dudaba entre la fe y la desesperación. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglo atrás para amonestar a su pueblo Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de ídolo. Generación torcida y perversa, le dijo en Deuteronomio 32:6. En estas circunstancias Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión divina. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Jesús preguntó al padre del muchacho. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Aunque los discípulos habían fracasado en su intento de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espumarazo. Sin duda era una escena terrible, pero a pesar de esto Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el Padre, porque el Padre tenía que ser restaurado también. Esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el Padre hizo su petición al Señor. Si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición, parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente podía ayudar a su hijo. Recordamos también cómo el leproso de Galilea se acercó a Jesús diciéndole, si quiere, puede limpiarme. En Marcos 1:40. Ningún de los dos comprendía que Jesús quiere y puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. Pero la cuestión era si realmente tenían fe. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Es probable que aquí se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe. Tal como le ocurrió al padre del muchacho, y por supuesto, no quiere decir que cualquier cosa que nosotros queramos, porque la verdadera fe se
somete siempre a la voluntad de Dios y confianza a Él. El padre clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. La angustiosa contestación del padre reveló su incertidumbre o duda. Con tal honestidad expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. Es dramática a la vez la lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siendo genuina, el Señor se encargaría de hacerla crecer. De esto debemos aprender también que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a Jesús, igual que la llevamos también todo nuestro pecado y debilidades. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Al salir, el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándole tirado en el suelo como muerto. Pero el Señor, en un gesto realmente hermoso, le tomó de la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole la fuerza y levantándolo a la vida. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?, le preguntaron los discípulos. Los discípulos que habían permanecido todo el tiempo observando cómo el Señor trataba este caso en el que ellos habían fracasado. Una vez que estuvieron a solas con él, le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio. Seguramente recordaban la ocasión o las ocasiones en que Jesús le había enviado a ellos solo y cómo ellos echaban fuera espíritu inmundo y demonios y sanaban a los enfermos. ¿Qué había fallado en esta ocasión? Pero el Señor ya había contestado a esta pregunta. Oh generación incrédula. La falta de fe era la causa de su fracaso. Como el Señor le había dicho al padre del muchacho: al que cree, todo es posible. Y le respondió: este género no puede salir sino con oración y ayuno. El Señor también le explicó que había diferentes géneros de demonios, algunos más poderosos y malignos que otros. Y por sus indicaciones parece que este era de la peor clase. Varias cosas habían descuidado los discípulos. Primeramente, como ya hemos indicado, la falta de fe, pero también oración y ayuno. Es por medio de todas estas cosas que entramos en comunión con Dios y en dependencia de Él. Tal vez los discípulos confiaron en su éxito del pasado, creyendo que iban a repetirse automáticamente, y como consecuencia no recurrieron a Cristo. Ellos habían recibido el poder y la autoridad del Señor, como nosotros también lo hemos recibido, pero necesitaban de la oración para mantenerlo. Sin ella, cualquier don que hayamos recibido se seca y con el tiempo se muere. Pero quizá ellos habían comenzado a creer que podían llevar a cabo esta poderosa obra por sí misma, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. En Juan 15:5 dice: separado de mí nada podrás hacer. Así que su fracaso fue la forma dolorosa en la que el Señor le tuvo que enseñar la importancia de la fe y la oración y el ayuno. Y todos nosotros debemos aprender también esta importancia o esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y vano. Recordemos la palabra de Jesús y guardémosla en nuestro corazón. Sin mí nada poder hacer. Juan 15:5. En conclusión, me gustaría que le quede varios puntos en el día de hoy. Primero, que Dios no tiene una forma de obrar
Él hace como Él quiera y donde Él quiere. Él puede sanar y restaurar hoy, pero mañana no lo va a hacer de la misma forma. Él escoge a otra persona y de diferente forma. Él se manifiesta de diferente forma y con quien Él quiere y en cualquier momento que Él quiere. No es algo automático que solamente voy a orar y voy a clamar y se va a hacer hecho. No, es con la voluntad de Dios. Eso se le olvidó a los discípulos. Segundo, que la obra y la sanidad no depende de ti, ni de mí tampoco, sino del que la dio, y que es por fe, en fe en Jesús. Tercero, que esta señal solo es para los que creen, como dice la palabra. Para el que cree, todo le es posible. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. Querido hermano, ¿podemos tener duda? Sí, pero que esta duda no determine tu propósito al cual fuiste llamado. Le pido a Dios que tú puedas tener el valor y que puedas reconocer que está mal. Así como aquel padre que se vio sin fe, que la fe se le menguó. Porque déjame decirte, si él llevó el niño a donde estaban sus discípulos, me imagino que él creía que Jesucristo iba a estar ahí, pero él se lo entregó a su discípulo. Y si él se lo entregó era porque tenía fe. Entonces, al verle esto, menguó su fe. Entonces, le pido a Dios que tú puedas tener el valor y que puedas reconocer que si está mal, que cuando estemos mal, reconozcamos nuestro error, que estamos mal, y le pidamos a Dios cada día y en cada momento. Si tú te sientes en este momento que ha menguado tu fe, que le ha fallado, o que tú crees que no te puede sanar, que no te puede libertar, que tú no puedes ser salvo por Él, yo te pido que hoy tú le puedas pedir a Dios que tú necesitas fe para que Él te pueda levantar, para que Él te pueda levantar. Solo tienes que pedirle perdón a Dios. Si ha tenido incertidumbre, si tú has tenido falta de fe o duda, yo sé que Él te puede perdonar y aumentar la fe que tú necesitas en el día de hoy. No te canses de pedirle a Dios. A veces nosotros nos cansamos porque creemos que es en el momento que nosotros le pedimos a Dios que tiene que pasar la cosa. Y no es así. No es en el momento que nosotros le pedimos. Eso es lo que nosotros queremos, pero no es en el momento. Es en el tiempo de Dios. Pero tenemos que hacerlo creyendo. Aún no sea el momento, aún no sea el tiempo de Dios, nosotros tenemos que creerle que Él lo puede hacer a su forma, a su manera. Pero yo te pido en este momento que tú le pidas a Dios que sea Él obrando en ti y que tú puedas dedicar el tiempo para buscarlo, que tú puedas tener el tiempo para pedir perdón y saber que estamos mal, que necesitamos ayuda, que necesitamos que Él aumente nuestra fe. Por eso que en este momento yo te voy a pedir que si tú que estás ahí viéndome, tú que has aguantado este tiempo ahí en el televisor o en la computadora, en tu teléfono, donde quiera que tú estés en este momento, tú puedas cerrar tus ojos. Yo sé que el Señor le ha hablado a alguna persona en este momento y le va a seguir hablando. Y yo le pido al Señor por ti ahora mismo. Si tú puedes cerrar tus ojos ahora mismo y orar conmigo,
Yo voy a comenzar a orar. Tú puedes orar también y pedirle al Señor que derrame de su presencia sobre ti. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, porque me ha permitido, Señor, escudriñar tu palabra, porque tú me has permitido, Señor, que yo pueda, Señor, expresar, Señor, tu palabra a como yo soy, Señor, a la forma, Señor, que tú me has dado, Señor, de expresar tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por usarme en este momento, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada vida, por cada alma, Señor, que me está viendo en este momento, Señor, que tú lo toques, Señor. Padre, mira su corazón, Señor. Mira su pensamiento, Señor. Mira sus pecados, Señor. Mira lo que ellos están pasando, Señor. Mira sus peticiones, Señor. Mira su clamor, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que en este momento, Padre eterno, si es tu voluntad, Padre, que tú puedas, Señor, tocarlo, Señor, en este momento, Padre. Yo creo, Padre, que tú lo puedes hacer, Señor. Padre, así como ese Padre, Señor, que llegó con ese hijo, Señor, creyendo, Padre, que tú lo puedes hacer. Padre, aunque menguó su fe, Señor, él fue creyendo, Señor, que tú lo podías sanar, Señor. Ahora yo te pido, Señor, creyendo, Padre, que tú lo puedes hacer una vez más, Señor. Mira toda esa vida, Señor, que están ahí, Padre. Tócala, llénala, Señor, de tu unción, Padre, de tu presencia, Espíritu Santo. Que si alguno de ellos no te sirven ahora, Padre, Padre, que tú le puedas, Señor, salvar, que tú le puedas, Señor, perdonar su pecado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Dios le bendiga. Yo espero que esta palabra le haya llegado en el momento más oportuno de su vida y que sea el Señor, que el Señor haya sido el Señor hablándole a cada uno de ustedes. Espero que puedan tener el valor y la fe, tal vez como tuvo este padre, o, o que puedan tener el valor de pedir perdón o de pedir ayuda al Señor para que el Señor pueda tomar tu caso, o sea, no sé cuál sea, y que pueda levantarlo, así como Él levantó a este joven después de ser restaurado, que pueda restaurar tu vida y la de tu familia. Dios me la bendiga y bendiciones para todos. Bye.